A las pruebas me remito en este caso. Parece ser que hay que esperar que haya muertos para que se tome acción, ya sea del gobierno o de la justicia. Me refiero al caso de los locutores de San Pedro de Macorís, donde el problema inicial parece ser que fueron los terrenos del CEA y las ventas irregulares y dobles que hacían sobre esos terrenos, que nosotros como programa venimos denunciando desde hace más de 17 años, de todos los colores, porque ahí han estado todos los partidos, ¿verdad?, haciéndose de todos estos terrenos para dárselos a los amiguitos, para dárselos a los funcionarios públicos, para quedarse ellos, los funcionarios del CEA con ellos, y la denuncia han sido variadas de todos los tipos, de terrenos que se venden dos veces, de terrenos que no se podían vender porque ya estaban pues adquiridos por otras instituciones, terrenos que la gente invadía para después comprarlos, pero una mafia creada desde el mismo CEA. Bueno, la verdad es que la cantidad de trabajos que hemos venido realizando sobre el CEA era como para que se tomara cartas en el asunto hace mucho tiempo y no ahora, donde posiblemente ya los líos sean tan grandes que enderezar esa situación sea bastante difícil. A veces pienso que han tomado la medida ahora ya que el CEA está en una época de vaca muerta, porque ya no hay casi terrenos que regalar. Fueron muchos los funcionarios, los amigos de los partidos en el poder que se hicieron de tareas y tareas de terrenos, muchas veces regalados y otras veces a precios muy, pero muy ridículos. Veamos el historial de este caso del CEA que hemos venido presentando con las actualizaciones del SAR del CEA del Este, que dicen que está preso, que no está preso, que si tiene un expediente judicial, que si no lo tiene. La verdad que todavía la justicia o las instituciones encargadas de investigar guardan un importante y lastimoso secreto sobre este asunto. Vamos a ver nuestro recorrido por el CEA. El Consejo Estatal del Azúcar, CEA, es un organismo que se creó mediante la Ley número 7 del año 66 con la finalidad de planificar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para promover y fomentar la producción de caña de azúcar. Y sigue ahí cuando ya el Estado Dominicano casi no tiene ingenio. Tiene dos y están arrendados al sector privado, que es el Catarey y el de Barahona, pero que están produciendo el 10% uno y el 2.7% el otro. En consecuencia, el CEA, cuyo origen y misión del 66 ya hoy no la tiene. Pero este organismo, que ya no tiene razón de ser, se ha convertido en una institución clientelar que solamente ha servido desde que ya no existen los ingenios azucareros para mantener una abultada nómina. No es posible que en República Dominicana hayan 4.000 empleados en el CEA a la luz de hoy. Puede existir un departamento para seguir gerenciando parte de lo que queda. A través de todos esos años hemos venido realizando denuncias contra el CEA. Vamos a hacer un resumen de algunas de ellas, como la que hicimos hace 2 décadas, denunciando las irregularidades del CEA cuando el director era Víctor Manuel Báez. Hicimos la denuncia donde se demostró cómo terrenos del Ingenio San Luis los regalaron a personas que se comprometían a votar por el PLD. ¿A quiénes están dando los terrenos, PLDistas o a otras personas? Normalmente a los PLDistas y a la persona que quieran negociar con el PLD. Luego, en 2004, presentamos un amplio reportaje de investigación donde quedó evidenciado cómo se beneficiaban funcionarios altos y medios del Partido Revolucionario Dominicano al comprar al CEA terrenos para hacer casas veraniegas en el desaparecido Ingenio Jaina. Entre el listado de políticos encontramos a Zorrilla Osuna, que había sido jefe del Ejército Nacional y tenía 250 tareas, Domingo Batista, quien fue síndico de Santo Domingo Este con 305 tareas, Diógenes Castillo de la ONSA con 600 tareas,
César Cedeño, quien fuera secretario de Deportes, con 305 tareas. También el entonces director de inmobiliaria del CEA, Raúl Pérez, tenía su casita veraniega. Esto nos indica que los funcionarios públicos y desde dentro del mismo CEA se había orquestado mafias desde hace años para hacer este tipo de tropelías. En el año 2006, cuando era director Domingo Enrique Martínez Reyes, dimos seguimiento a la distribución de un terreno que originalmente fue del CEA a compañeritos de la base del PLD. La trama era la siguiente. Un presidente del comité de base del PLD en Los Alcarrizos, José Luis Suriel, vendía solares a la módica suma de 2.500 pesos a miembros del partido y también los regalaba con anuencia, según decía, del gerente de preservación y recuperación del CEA en ese entonces, Miguel García, hermano del actual ministro de Turismo. El CEA y José Luis Suriel. Okay. ¿Quién del CEA que ha venido aquí los ha ayudado? Hasta donde tengo entendido, Miguel García, me parece que. En esta zona se estaba produciendo un crecimiento anárquico de la ciudad, donde los servicios básicos los conseguían de manera rudimentaria y donde no tenían calles, y las casas estaban hechas sin ningún tipo de criterio de urbanidad. En ese entonces, el director del CEA estableció que esos terrenos, en el 2003, los habían vendido por 40 millones de pesos a un tal Alexis Fermín, del que no supieron darnos ningún tipo de referencias y nosotros tampoco lo pudimos encontrar. Ya que tenía dueño, él, el director del CEA, nos explicaba por qué lo estaba vendiendo nuevamente el CEA. En la entrevista estuvo presente Miguel García, encargado entonces de recuperación, quien quiso desvincularse de la denuncia en su contra, negando conocer al presidente del comité de base del PLD en Los Alcarrizos. Pero oigan esto. Me suena el nombre porque me acuerda a una persona que sacamos de una invasión. Pero antes de darnos esta respuesta en una llamada que le habíamos hecho para que nos diera referencias de él, sí que lo conocía muy bien, hasta su desarrollo económico nos detalló. Y sé que el apartamento donde él vive de él, eso sí. Y que tiene su jipeta, que la compró. Y tenía un carro, lo vendió, compró una jipeta. El entonces director del CEA, aunque se comprometió a investigar, al final de la entrevista soltó tremenda perla, que nos dejó claro cómo el CEA había sido utilizado siempre de manera clientelar y descarada. Si ese fuera el problema, de beneficiar a, como tú dices, a compañeros de la base, o si ellos se hace de manera institucional y nada. Exactamente. Ahora pediste que sí. No, pero eso es la más que decir al presidente, que declare los terrenos y se le entregan. En junio del 2006 hicimos otro trabajo. Entrevistamos a un ex consultor jurídico del CEA, quien por estar investigando el caso de unas tierras de 808.000 metros cuadrados, que en época de Balaguer tenía un costo de 199 millones de pesos y cuya plusvalía debió estar por el momento de su investigación por 4 veces más, este precio se vendió de manera alarmante a 1.359.000 pesos a un señor de nombre Ángel Lamadrid, aunque se tomó supuestamente en consideración que era un terreno de poca facilidad de acceso. Se utiliza mucho el amiguismo, la influencia, tráfico de influencia, la familiaridad, una manera de cómo enriquecerse. En el año 2014, cuando era director del CEA José Joaquín Peña Domínguez, alias Pepe, ya la situación con los terrenos del CEA era tan crítica que realizamos un extenso reportaje donde demostramos cómo las colonias Regajo, Eureka y Batey Nuevo en San Pedro de Macorís no tenían espacios ni para la siembra, ni para la cría de animales, porque el CEA, a pesar de que ellos ocupaban estas tierras desde la época de los ingenios, estaban vendiendo las mismas de una manera alarmante. Decíamos entonces que eran ventas a granel a personas ligadas, por supuesto, al gobierno. Por aquí, por estos lados, hay funcionarios, gente de la persona de la Romana, de para acá de la capital. Aquí hay gente de la lotería, del INDRE, de diferentes instituciones. En ese momento, cuando hicimos este reportaje, en el 2014, se acusó a Ramón Rosario Piantini, alias Pin,
quien era el encargado de inmobiliaria del CEA en la zona este. Aquí trajeron a Rafa Rosario, al Jeffrey también, lo trajo el mismo Ramón Rosario, porque Ramón Rosario es el que ha traído toda la gente que han venido por aquí a comprar, es el que lo manda. Aquí nadie se interesó en esta tierra porque ni siquiera cuando estaba el Enrique Martínez, cuando él era director, Enrique Martínez lo que hacía era que le cortaba los alambres, le quitaba los pedacitos de tierra a los pobres. Pero él no tenía esa venta de tierra así como la tienen ahora. Porque tú vinieron y acabaron con todo. En el caso de Rafa Rosario nos dijo que vio las tierras pero no se interesó en ellas. En el caso de Jeffrey, las que compró no fue a través de PIN, sino de terceros que compraron al CEA los terrenos. Ninguno entonces quiso dar entrevista. Sin embargo, ahora Jeffrey ha hablado públicamente contando que ha sido también víctima de los malos manejos del CEA. Mis tierras yo las compré hace 10 años y medio y pico. Cuando en la reunión nosotros pensábamos que mis terrenos tenían que ir al Senado. La tierra del CEA, para hacerle la titulación, tiene que pasar por el Senado. Él me dice, como vamos a trabajar, tráeme los documentos tuyos para chequear y ayudarte en el Senado y eso. Entre el Jeffrey y el director del CEA de ese momento, José Joaquín Domínguez, alias Pepe, se dio una relación de amistad y negocios, donde el artista amenizaba fiestas que el funcionario propiciaba con miras de promocionarse para sus aspiraciones políticas. Él se da cuenta que mis tierras no tienen que ir al Senado, pero se da cuenta que mis terrenos colindan con la ciudad Juan Bosch, que es un filete. Es así como en pocos meses ya las tierras resultó que habían sido entregadas por el CEA a otras personas. Me llama el que cuida la finca y me dice que llegaron unos guardias, rompieron los alambres, rompieron todo y lo amenazaron. Y él le dijo, esta tierra es del Jeffrey, que venga el Jeffrey que lo vamos a picar él también. En la institución le informaron que el terreno había sido otorgado a la Federación de Pentatlón. Yo no tengo nada en contra de Luisín Mejía, se lo aseguro. Pienso que es más, quizás él es un hombre víctima como yo, lo engañaron. Pero yo me pego a la sensatez. Aquí está donde él recibió mis terrenos. Desde que él supo que esos terrenos son míos, él debió ir al CEA y decir, vamos a devolver esto. Según la Federación de Pentatlón, el CEA no reconoce que Jeffrey sea el dueño de estos terrenos. Ya nosotros estamos allí, pero te reitero, si en dado caso el Jeffrey tiene todos sus papeles y un tribunal o el CEA dice yo me equivoqué y él tiene la razón, no tendríamos mayores inconvenientes. Tan sencillamente como eso. Pero Jeffrey tiene todos los documentos y los ejecutivos de Pentatlón también, lo que demuestra que un desorden mayúsculo en el CEA siempre ha existido y que debe resolverse. Ahora, el artista tiene una demanda contra los ejecutivos del CEA, no solo por el problema de los terrenos, sino también por el trabajo realizado y no pagado. Ellos dicen aquí que son más de 15 fiestas. Míralo ahí, mira las fotos ahí, que se realizaron en los sectores Los Llanos, en San Pedro de Macorís. Pero yo no hablo mentiras, son 6 fiestas a 350,000 pesos y vamos a entablar una querella penal contra Ramón Rosario y contra PIN. Pepe no está en los contratos, pero PIN sí. Pero yo puedo demostrar que las fiestas fueron para Pepe, porque PIN no fue que se lanzó al senador, fue Pepe.